Bueno, en esta clase vamos a hablar de un grupo particular de plantas herbáceas perennes que las llamamos comúnmente bulbosas. Eh, Van a ver que no vamos a hablar solamente de plantas que tengan como órgano de reserva un bulbo verdadero, sino que también están incluidas en este grupo todas las plantas que tienen órganos de reserva. ¿Mm? Eh, Estas plantas han desarrollado una estrategia para pasar la época desfavorable en reposo dentro de uno de sus órganos, ¿sí? La época desfavorable va a ser diferente según la planta de la que estemos hablando. En este caso vamos a hablar del grupo de plantas que van a crecer y florecer durante el otoño, van a crecer durante el otoño y el invierno y van a florecer hacia finales del invierno, comienzo de primavera. Entonces son plantas otoño, invierno, primaverales, ¿sí? Estas plantas tienen gran interés en general por su floración. Las vamos a usar tanto en contenedores como en canteros. Eh, es interesante el cultivo en los contenedores porque algunas plantas tienen, algunas de estas especies tienen flores muy delicadas y florecen hacia finales de agosto, primeros días de septiembre, que en nuestra región es una época en donde hay días muy calurosos con mucho viento norte que podría afectar la floración. Entonces, considerar cultivar estas especies más delicadas en un contenedor puede ser una buena opción. También cuando las vamos a usar en un cantero, tenemos que considerar que en una época del año estas plantas van a estar eh, con una calidad estética un poco menor o directamente van a desaparecer del cantero, entonces hay que tenerlo en cuenta para hacer el diseño del cantero. Eh, Estas plantas, entonces decíamos que tienen distintos tipos de órganos de reserva. Vamos a ver que vamos a encontrar tantos bulbos verdaderos, tanto el bulbo común como el bulbo escamoso. Fíjense, la cebolla es un bulbo verdadero y el tulipán y los narcisos también. Los lilium también son bulbos verdaderos, pero son bulbos escamosos, como sería el caso de una cabeza de ajo. Del otro lado de la imagen, en la otra imagen tenemos los cormos. Estos cormos son típicos de los gladiolos, ¿sí? El cormo va a utilizar sus sustancias de reserva y se va a eh, va a perder sus reservas, ¿sí? Se va a consumir y va a quedar por debajo del nuevo que se va a desarrollar inmediatamente por encima del que creció la temporada anterior. Decíamos recién que estas plantas se han desarrollado eh, este tipo de estrategias de tener periodos de reposo dentro de órganos de reserva, tratando de esquivar o escapar a las condiciones más difíciles del ambiente en donde se originaron. Estas plantas en general se originan de regiones en donde los inviernos son duros, son con bajas temperaturas y húmedos, primaveras cortas y húmedas también, y veranos secos y muy calurosos. Entonces, estas condiciones son típicas de todo lo que son las costas del mar Mediterráneo. También en la región de Asia Central vamos a encontrar este tipo de características climáticas y también las vamos a encontrar, por ejemplo, en el centro de Chile. Hay otro grupo de plantas que tienen estos órganos de reserva, pero que están adaptadas a mayores requerimientos hídricos que se desarrollaron en el sur de África. ¿En qué momento vamos a conseguir nosotros en el mercado estos órganos de reserva para poder
comprarlos. En Argentina se comercializan a partir de febrero aproximadamente, las vamos a encontrar en los viveros y los podemos comprar tanto de manera individual como de elegirlas individual o envasadas, ¿sí? Acondicionadas debidamente con un poquito de aserrín. En su época de floración también las vamos a encontrar en los viveros ya listas para plantarlas ya floreciendo, ¿sí? Bueno, eh, al momento de comprar un bulbo, nosotros tenemos que tener en cuenta que el órgano de reserva debe estar completamente sano, no debe presentar manchas, debe estar bien cubierto por sus hojas de protección, no debe estar brotado, ¿sí? Todas esas condiciones nos van a garantizar que nosotros vamos a tener éxito durante el cultivo de esta planta, de estas plantas. Eh, Aquí vemos entonces los distintos órganos de reserva, vemos los bulbos de Hypeastrum, esta es una mata de Hemerocalis que tienen rizomas. Acá podemos ver un rizoma de una achira, que es una cana, como nombre científico. Un rizoma que es un tallo que crece horizontalmente y que, bueno, eventualmente emite yemas que van a dar tallos aéreos, ¿sí? Aquí vemos dos cormos que están como dados vuelta. Si se fijan, este es el cormo que vegetó el año pasado y este es el que va a crecer en esta temporada. Acá salieron dos cormitos, ¿sí? Y este es un bulbo un bulbo escamoso de lirio. Para plantar estos bulbos vamos a tener que tener en cuenta para determinar la profundidad de plantación cuál es el tamaño del bulbo. Como norma general vamos a plantar este bulbo 2 o 3 veces su altura en cuanto a la profundidad. Entonces si yo tengo un tulipán que tiene 4 centímetros de alto, yo lo voy a plantar entre 8 y 12 centímetros de profundidad, ¿sí? Fíjense, acá tenemos distintas profundidades según el bulbo. Vamos a ver que va a haber casos particulares en donde esta situación, esta norma no se cumple y ya vamos a hablar en detalle. ¿Qué tipo de sustrato, de suelo voy a tener que preparar para poder plantar estas especies? En general no son especies exigentes en nutrientes ni en materia orgánica. La principal condicionante es que tengan un muy buen drenaje y también que tengan una buena provisión de potasio, básicamente para lograr una buena floración. También el fósforo va a ser necesario. Entonces, al momento de preparar el suelo en el cantero o al momento de preparar el sustrato en el contenedor, vamos a tener que tener en cuenta estas características. Van a ver que como el movimiento de la planta, el movimiento de nutrientes de la planta hace que el órgano de reserva tenga sus nutrientes, con esos nutrientes haga, eh, los libere para producir la nueva planta, se producen las hojas, luego se produce la floración, entonces los nutrientes que estaban aquí suben a la parte aérea. Después de la floración, las hojas empiezan a producir sustancias de reserva que van a hacer que el órgano de reserva se llene nuevamente. Ese es el ciclo de nutrientes que va haciendo, o sea, el ciclo de reserva que va haciendo el órgano. Eso va a determinar que en algún momento, cuando la planta ya está en reposo, la podamos retirar del cantero. Si la hemos plantado en un cantero, podemos usar distintas estrategias para no tener que buscar
con tanto detalle los bulbos para no tener tanto trabajo. Entonces, generalmente se utilizan las bolsas de red en la base, donde nosotros lo vamos a plantar, se hace el pozo a la profundidad deseada, se pone esta malla y acá les voy a contar un secretito. Se pone una cama de arena que me va a garantizar que la base donde está apoyando el órgano de reserva siempre va a estar bien drenada. Y recién después se tapa con tierra. Cuando pase el ciclo, la parte vegetativa, la parte de floración, lo único que yo voy a tener que hacer es buscar la malla, retirarla y voy a hacer como un colador en donde toda la tierra va a caer y yo voy a retener esos órganos de reserva que quiero guardar. Vamos a empezar entonces ahora a hablar de las diferentes especies que podemos cultivar, que podemos conseguir en nuestro país. Por lo menos las más frecuentes. Estos son los jacintos orientales. Los jacintos son bulbos verdaderos, tienen una altura de unos 30 centímetros aproximadamente, y su característica principal es que forma esas flores con espigas muy, muy perfumadas. En general se cultivan más en contenedores que en canteros. Aquí lo vemos en distintos tipos de contenedores y para los jacintos se utiliza mucho este tipo de contenedor que se llama directamente jacintero. Este contenedor tiene un estrangulamiento que permite que apoyemos ahí el bulbo, porque el bulbo no debe quedar sumergido en agua, sino que el agua se coloca hasta antes de la base del bulbo, nunca debe tocar al bulbo para evitar pudriciones y el ambiente húmedo que se forma en la base del bulbo hace que se emitan las raíces y que la planta pueda realizar su ciclo de vida, ¿sí? Una vez que pasa la floración, estos bulbos tienen pocos nutrientes porque el agua no le provee los nutrientes que necesitan y generalmente para la próxima estación no van a tener una buena floración. Los bulbos que están en tierra generalmente repiten una buena floración por lo menos una vez más. Los narcisos también van a formar, eh, mejor dicho, van a tener un bulbo verdadero. Van a ver que, como por ejemplo acá, también se están cultivando solamente con agua. Son plantas que tienen una altura aproximada de unos 50 centímetros. Eh, Necesitan unas 6 horas de sol al día mínimo para poder florecer adecuadamente. En Europa se los utiliza mucho para plantarlos debajo de los bosques caducifolios, donde antes de la brotación de los árboles van a hacer una explosión de flores que hacen un shock de color importantísimo. Necesita suelos fértiles y bien drenados. Los colores que vamos a encontrar van a ser blanco, amarillo, hasta el naranja, ¿sí? En esa gama es que lo vamos a encontrar. Estas plantas en general puede ser conveniente tutorarlas y no hace falta que los levantemos todos los años. Los crocus. El crocus es el azafrán, ¿sí? Si observan, estos estilos que vemos acá son los pelitos de azafrán. El azafrán es una planta de las que su producto es uno de los más caros, le dicen el oro rojo. Para lograr 1 kilo de azafrán hacen falta unas 150.000 plantas, ¿sí? Estas plantitas van a florecer con una floración bastante concentrada, en unas 2 semanas aproximadamente. Son plantas bajitas de unos 10 a 15 centímetros de altura. El color lila es el más frecuente, pero podemos encontrar color de flores blancas y rosadas también, y amarillas también.
¿sí? Son plantas que no necesitan suelos muy ricos y también no necesitan demasiado riego.